Si alguien desea el secreto o la fuente de juventud, podemos hablar después. Quiero comenzar, hermanos, agradeciéndole a los hermanos aquí de la congregación de Galena Park, los hermanos organizadores de esta cuarta conferencia, por haber tomado en cuenta a este siervo de Dios primeramente y siervo de ustedes también. Es ciertamente un gran honor y un privilegio poder participar en el reino de nuestro Dios en cualquier capacidad que se nos permita. Y siempre, verdad, es una honra y un gozo poder volver a lo que una vez fue mi casa, verdad, en diferente capacidad, pero igualmente seguir sirviendo como en el pasado. Y gracias, hermanos, verdad, por la confianza y gracias por la oportunidad de poder seguir creciendo a través de estas actividades, porque, hermanos, créanlo que también uno se edifica grandemente en preparar estos estudios y en poder tener el privilegio y la responsabilidad de compartir con cada uno de ustedes la palabra de nuestro Dios. Hermanos, antes de comenzar, les invito a ir a Dios en una oración y daremos comienzo a nuestro pensamiento en los breves minutos que se me han concedido. Oremos. Bendito y sagrado Dios, eterno Padre y Rey de Reyes. Venimos delante de su divino trono una vez más, Padre, habiendo comenzado este festival espiritual, Santo Dios, en el cual buscamos siempre primero darle a usted la honra y la gloria como el único y soberano Rey. Bendito Dios, venimos y nos postramos delante de usted para darle a usted también, Señor bendito, la oportunidad de alimentarnos con su santa palabra en los labios de estos siervos que nos hemos esforzado, bendito Dios, en estudiar y prepararnos para poder aprender y aplicar en nuestras vidas estas enseñanzas. Mas ahora tenemos el honor, Padre Santo, y el privilegio de poder compartir con aquellos que escuchan la voz de estos siervos, bendito Dios, hablar como siervos suyos y hablar de acuerdo a su bendita palabra. Bendito Dios, al considerar este tema de todo lo que su siervo Job perdió, y sin embargo, como Padre no fue suficiente para quebrantar su integridad, le suplicamos, Señor, de que usted abra nuestra mente y que usted, bendito Dios, ponga sus palabras en los labios de este su siervo y que abra, bendito Dios, el oído de todos los que están oyéndome, Padre, como lo hizo con su sierva Lidia en el libro de Hechos, para que podamos juntos escudriñar y aprender de su palabra para saber cómo vivir en una vida difícil, Padre, donde no siempre todo es bueno, pero igualmente recordar que no siempre todo es malo. Gracias, bendito Padre, y se lo pedimos en el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Anoche nuestro hermano Daniel mencionaba algo que precisamente también estaba en mi mente. Qué bendición, hermanos, poder ver cómo la palabra de nuestro Dios siempre de alguna forma viene a ser verídica en ejemplos de la vida común. Qué increíble, hermanos, de que nuestros hermanos, sin duda alguna, ninguna voz mística o ningún tipo de guianza supersticiosa fue lo que les dio a ellos tener esta idea de querer hablar acerca de la paciencia de Job. Y sin embargo, hermanos, ¿verdad?, sin ellos pensar o aún imaginar que durante este mismo tiempo, meses antes de este evento, esta ciudad se encontraría inundada por aquel huracán Harvey, que vino a depositar 52 pulgadas de lluvia. Qué increíble que ellos en ninguna mente o en ninguna imaginación tenían ellos ni idea que en California ahorita estarían batallando con fuegos que han estado destruyendo casas y hogares completos. Que en el país de Puerto Rico, en el estado de Florida, en el país de México y cuantos otros desastres más que la naturaleza, ¿verdad?, ha estado haciendo, que muy probablemente no sabemos ni hemos visto noticias, pero se han estado llevando a cabo. Y cada uno de estos eventos, hermanos, viene a recordarnos esta preciosa historia de este siervo de Dios, el cual nuestro hermano, ¿verdad?, anoche nos enseñaba. Vino a ser halagado por ni más ni menos que el todopoderoso Dios como un hombre de perfección. Y es increíble ver, hermanos, que la historia de Job termina como comienza. Se termina, hermanos, hablando de su perfección como se comenzó hablando de su perfección. Es decir, hermanos, que este siervo de Dios, antes de perderlo todo,
ya era perfecto. Y sin embargo, al final del libro, hermanos, vino a ser aún más perfecto que cuando comenzó. Esto, hermanos, viene a mi mente la segunda carta de Corintios, capítulo 7, versículo 1, cuando nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que debemos de perfeccionar nuestra santidad. Es decir, hermanos, de que la sangre de Cristo, como el hermano nos enseñaba anoche, viene y nos hace perfectos en el estado de que nos hace inocentes. Nos limpia y nos lava del pecado, y dice el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22, que esto nos da una buena conciencia delante de Dios. La última vez que revisé el diccionario, la palabra inocencia, hermanos, viene a implicar y viene a demostrar una persona que tiene una conciencia inocente, una persona que no es culpable de algún crimen o de algún pecado. Por lo cual miramos que esta buena conciencia que nuestro Señor Jesucristo viene a proveer por medio de la inmersión en las aguas del bautismo, que vienen a representar la sangre de Cristo, nos da esta inocencia. Y sin embargo, Pablo dice que aparte de este punto, debemos de perfeccionar. Es decir, debemos de mejorar. Debemos de ser aún más perfectos de lo cuando comenzamos. Y este, hermanos, es el esquema del libro de Job, en breve descripción. Un hombre que comenzó siendo perfecto y halagado por Dios por ser hombre temeroso y perfecto. Y a pesar de las pruebas que él llevó y a pesar de las calamidades que vivió, miramos, hermanos, que el libro termina diciendo de cómo Dios vino y le prosperó lo doble de lo que tenía, para demostrar en forma visual que también Job vino a ser bendecido de manera espiritual. Porque le aseguro, hermanos, que el Job del capítulo 1 no era el mismo Job del capítulo 42. Porque aquí la sabiduría, hermanos, del dolor aquí debajo del sol. Vaya conmigo, por favor, al libro de Eclesiastés. Al libro del Eclesiastés, capítulo 7. Es muy común, hermanos, de que cuando estas cosas ocurren, nosotros muy probablemente venimos siempre a tener esa pregunta de ¿por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué estoy yo en sufrimiento? ¿Por qué me están ocurriendo a mí todas estas calamidades? Y vean lo que comienza el libro de Eclesiastés capítulo 7, versículos 2 y 4 a decir. Dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Observemos, hermanos, cómo este hombre sabio, más sabio que ningún otro, nos dice la palabra de Dios, nos viene a decir que es mejor estar en la casa de luto. No creo, hermanos, que ninguno de nosotros nos gozamos o nos reímos o nos da gran felicidad cuando se nos dice que vamos a ir a un funeral de algún conocido o de algún ser querido. Por lo regular, cuando vamos a los funerales, estamos ahí con aquel gran pésame, y si el ser querido era muy cercano a nosotros, las lágrimas llegan a empapar nuestros labios. Y miramos, hermanos, que no tenemos manera de cómo ofrecer consuelo o cómo buscar manera de dar fuerza a esa persona. Ciertamente, hermanos, la casa de luto no es, en la lógica humana, un lugar donde queremos siempre estar presentes. Quizás es el lugar donde menos queremos estar. Es donde menos y más tratamos de evitar, porque el dolor es muy, muy cercano a nuestra alma. Y la tristeza es más presente. Y una sonrisa incluso tiene alguna apariencia de hipocresía, si es que viene en nuestra cara durante ese momento de tristeza. Y aquí tenemos un rey en toda su sabiduría e incluso inspirado por el Espíritu Santo diciéndonos que mejor es ir a la casa del luto. Pero nos dice por qué. Observe una vez más la última parte del versículo 3.
porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Es decir, hermanos, de que uno de los motivos y las razones porque es valioso tener esto siempre en mente es porque esto, hermanos, nos dará la fuerza. Es un recordatorio, hermanos, de que aquí en este mundo, debajo del sol, que es el tema o uno de los dos temas centrales de este libro, no todo va a ser risa, no todo va a ser gozo, porque una parte natural de esta vida es el dolor, el llanto y la agonía. Por lo cual, hermanos, miramos que en Job comienza la historia, como decía nuestra hermana anoche, como cualquier película de Disney. Comienza él en la felicidad. Y le pido que por favor me vuelva a acompañar allá al libro de Job, capítulo 1, para, como decía nuestro hermano Víctor al introducirme, mirar un poco o tener un poco más la idea de cuál era el estatus de Job antes de que llegara a su vida la calamidad. Capítulo 1, versículos 2 y 3, dice: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Para poder empezar a entender todo lo que perdió Job, tenemos que primero entender todo lo que Job tenía, hermanos. Tenemos que primero entender por qué el escritor anónimo que hace esta descripción nos está proyectando, hermanos, cómo estaba este siervo de Dios. Miramos que este hombre de Dios era un hombre extraordinario porque era un hombre muy devoto a Dios a pesar de sus riquezas. Y observa, hermanos, qué tan rico era este hombre. Observa, hermanos, en el ejemplo que tenía él 500 yuntas de bueyes. Este número, hermanos, representa lo enorme que era la tierra y la propiedad que le pertenecía a Job. Era un hombre, hermanos, que tenía tantos animales que trabajaran sobre su tierra que el mismo escritor no nos puede dar un número de siervos que él tenía. Observe que nos dice que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 asnas y yuntas. Pero cuando vienen los criados, solo nos puede decir muchísimos criados. Este hombre, hermanos, era riquísimo. Este hombre, hermanos, había ciertamente, en cuanto a lo terrenal, disfrutado de lo que luego venimos a mirar, que se entendía en aquel entonces como la divina bendición de Dios. Cosa que por lo cual Satanás viene, hermanos, y pervierte al decir: ¿y cómo no va a blasfemar si lo ha cercado con bendición? Hermanos, lo primero que debemos entender es que el motivo y la razón por qué comienza el libro de Job a describir la grande riqueza de él. ¿Por qué comienza el libro de Job a describir, hermanos, la familia grande que él tenía? ¿Por qué nos comienza Job, hermanos, a hablar del estado conforme y del estado tranquilo y próspero en el cual vivía, para luego inmediatamente describir cómo todo en un solo día lo vino a perder, hermanos? Si usted observó en lo que leyó nuestro hermano, observe, hermanos, que en cada uno de los eventos iba escalando el nivel de lo malo que le iba ocurriendo. Y era tanto, hermanos, y tan de repente que pasó, que en cada una de las noticias que recibía, siempre leemos que el escritor viene y dice que aún estaba hablando Es decir, hermanos, de que a este hombre todas estas cosas le pasaron una tras otra, tras otra, tras otra. Y todo eso, hermanos, le pasó a él sin él esperar nada. ¿Se imagina ustedes, hermanos, si aquí en Houston no hubieran tenido la bendición de lo que son los radares? Y este huracán que golpeó esta ciudad de repente llega sin ningún aviso. ¿Se imagina usted cómo sería su reacción? De que usted esté acostado en su cama, listo para despertar el siguiente día, y lo despierta el sonido del agua subiendo dentro de su casa. ¿No sería algo espantoso?
¿no le tendría a usted la confusión aprisionado? ¿Qué está pasando? ¿De dónde está saliendo todo esto? ¿Cuándo de repente llegó esta calamidad? Que de repente oiga usted un llanto y que sea su hijo o su hija que se ahogue en su propia casa. ¿Cuál sería su reacción? Dejemos que sea uno, que fueran todos los hijos que usted tiene, con una sola tormenta. Como padre, ¿pudiera usted resistir o aguantar ese gran dolor? Y sin embargo, hermanos, miramos aquí en el capítulo 1, versículo 21 y 22, que Job, después de escuchar lo peor de todas las noticias, tus hijos y tus hijas se murieron, no tienes hijos ya no tienes hijas. Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice el versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El hermano, ¿verdad?, en la lección previa a esta habló de cuántos antes que eran cristianos ahora se han ido al ateísmo. Pero si usted se ha fijado o usted ha analizado por qué vienen a acudir al ateísmo, ese caso que el hermano mencionaba, no sé si el hermano sabía o no, pero fue la pérdida de una hija, porque él oraba y pedía a Dios que salvara a su hija. No quería que su hija se muriera de aquella grave enfermedad que ella tenía. Y cuando su hija murió, la conclusión que este hombre tomó es, no hay un Dios, no existe Dios, porque mi oración no fue contestada. Si hubiera un Dios, ¿por qué entonces dejó que una criatura inocente se fuera de este mundo? 90% de los casos del ateísmo, hermanos, son casos de dolor y rencor, porque hubo una pérdida con la cual no pudieron ellos lidiar, porque no pudieron ellos aceptar la voluntad de Dios, porque no miraron ellos justo, ni miraron ellos sabio del por qué Dios permitir este dolor entrar en la vida de ellos. Y es aquí donde venimos a ver, hermanos, la validez del principio de este capítulo, de este libro, de que ciertamente este hombre que servía a su hogar como un sacerdote, hermanos. Recordemos que el libro de Job, o mejor dicho, el personaje de Job, era uno que vivía en los tiempos de los patriarcas. Y podemos considerar esto y saber esto, hermanos, porque Job ofrecía los sacrificios por sus hijos. Él era el que ofrecía aquellos animales para pedirle a Dios que no tomara en cuenta si acaso ellos habían pecado. Bajo la ley de Moisés, hermanos, esta responsabilidad le tocaba al sacerdocio de acuerdo a Leví. Y Job, hermanos, ejerciendo este sacerdocio, hubiese estado en contradicción y en pecado directo de la ley si hubiese estado bajo la ley de Moisés. Pero por cuanto él, hermanos, era un patriarca, era él, hermanos, el que representaba no solamente el cabeza de su hogar como padre, sino también el guía y el líder espiritual de sus hijos, hermanos. Y fue esto, como nuestro hermano mencionaba en Salmo 119:11, Salmo 119:104 y 105 igualmente. Fue esto, hermanos, de lo que se agarró Job cuando recibió todas estas malas noticias. Fíjese, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Cuál es el significado de esta frase? ¿O por qué es de que Job llega a concluir esto, hermanos? Bueno, volvamos otra vez al libro de Eclesiastés, capítulo 7, hermanos. No sé si los otros hermanos oradores estarán de acuerdo conmigo, pero el peor enemigo del predicador es el tiempo, hermanos. Cuando uno está sentado abajo, parece que el hombre nunca se calla.
Y cuando el hombre está hablando, parece que el tiempo no le permite hablar todo lo que quiere decir. Eclesiastés, hermanos, capítulo 7. Ahora vamos a leer, hermanos, versículo 14. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Ahora considere, como decía nuestro hermano anoche, el contexto inmediato en los primeros 2 versículos que leímos. Comienza el capítulo hablando de que es mejor la casa de luto, que es mejor la tristeza y que es aún mejor el pesar que la risa. Y nos dice que porque esto es lo que va a enmendar el corazón. E incluso el versículo 4 dice que el corazón de los sabios va a estar en la casa de luto. Pero es el versículo 14 donde viene a agregar claridad a esto de por qué esto es así. Porque esto, hermanos, es cuando nosotros estamos más propensos y dispuestos a meditar sobre los casos de la vida. La otra frase importante, hermanos, del libro de Eclesiastés es vanidad. Y si usted, hermano, hace una investigación profunda, la palabra hebrea evel da una idea a algo frágil como el aliento de nuestra boca. Algo, hermanos, frágil como la neblina. E interesantemente, hermanos, el libro que se escogió como el texto central de estas conferencias también hace esta comparación. Cuando viene y nos aconseja y dice a aquellos quienes son arrogantes que no asercionen el día de mañana. Y les dice que no deberían de estar ellos seguros de que mañana la vida la van a tener. Y note la comparación que hace el escritor de Santiago. Porque ¿qué es la vida sino como la neblina que en la mañana aparece y para la tarde se desvanece? Esto, hermanos, es el concepto que da el libro de Eclesiastés acerca de lo que es la vida aquí debajo del sol. Somos seres frágiles, hermanos. Somos seres, hermanos, de cual en cuanto nuestro aliento deje de respirar nuestros pulmones, no debemos existir ya. Somos seres, hermanos, de que nos podemos enfermar de lo que es una gripe y esa gripe se puede desenvolver en algo peor. Incluso, hermanos, sé de un caso de una persona de una risa se terminó muriendo. Qué increíble, hermanos, lo frágil que realmente es la vida debajo del sol. Y es por esto que dice el Eclesiastés en el capítulo 7, versículo 4, que el corazón de los sabios está ahí. No de que vamos a pasar con la cara larga, hermanos. No que debemos de pasar siempre queriendo caminar con miedo de que me puede caer algo y me voy a morir. No. De que yo debo de siempre entender lo frágil que realmente soy. ¿Cómo es de que yo no tengo una eternidad aquí debajo del sol? ¿Cómo es de que hoy estoy vivo, mañana puede ser que no despierte? Por lo cual dice el versículo 14 una vez más, en el día de adversidad, considera. ¿Y qué debemos de considerar? Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Hermanos, Sofar lamentablemente llegó a una conclusión muy correcta y nuestro hermano Arroyo mencionó esto anoche. La idea de Sofar era muy común entre los patriarcas y esta idea lamentablemente se vino incluso a encontrar cuando el Señor Jesucristo andaba aquí en la tierra. Que cuando había alguna enfermedad o cuando había alguna pérdida, sea estatus social, sea pérdida de propiedad o material, era porque Dios estaba enojado y Dios estaba castigando a esa persona. Que era un castigo divino y que por eso era que la ira de Dios se estaba desembocando sobre aquella persona. Y Sofar, hermanos, en el capítulo 20, miramos de que él viene a acusar a Job de ser un hombre pecaminoso. Y le viene él a decir a Job, queriendo, según Sofar, hacer a su amigo caer en razón, queriendo hacer a su amigo arrepentirse de cualquier pecado o cualquier multitud de pecados, que era el motivo y la razón por que él lo había perdido absolutamente todo.
Y este hombre estaba acusando a Job y a la vez buscaba hacerle Job arrepentirse de cualquiera que hubiese sido su pecado que le trajo a él toda esta destrucción. Porque la otra idea errónea era, si te arrepientes, Dios te va a restablecer todo. Tristemente, hermanos, estamos en el año 2017 y hay algunos que aún tienen este pensamiento. Decíamos que pensamos en la pregunta, ¿por qué? Para Job, hermanos, Jehová quitó, Jehová dio, fue la respuesta. Para el Eclesiastés, hermanos, porque Dios creó lo uno como lo otro. En otras palabras, no siempre lo bueno es bueno y no siempre lo malo es malo, hermanos. Depende de cómo nosotros tomemos esas experiencias. ¿Se acuerda usted de las palabras del apóstol Pablo a los Filipenses del capítulo 4, versículos 10 al 13? Nos encanta el 13, pero entendemos por qué dice él que es en Cristo que todo le fortalece. Observe el previo verso. Habla él de que él está entrenado para tener en plenitud, pero también para estar viviendo en escasez. ¿Y qué dice el apóstol? En todo y por todo estoy enteramente preparado. Hermanos, me acuerdo yo de una anécdota que contaba mi maestro, nuestro amado hermano Rentería, donde él fue a conocer una área rica de una área donde él trabajaba como ministro. Y mientras lo llevaban a él a conocer esos lugares, miraron una casa muy hermosa y el hermano le dio por preguntar, hermano, ¿qué valor tienen estas casas? ¿Cuánto cuestan estas casas? Y el que lo llevaba le dijo, hermano, yo no sé realmente el valor monetario, pero al menos esa casa, yo sé lo que valió. Esa casa, hermano, tiene el precio de 2 preciosas almas. ¿Cómo así, hermano? ¿Por qué 2 preciosas almas? Porque esa casa, hermanos, le pertenece a 2 ex miembros de la iglesia que vinieron a tener fortuna y encontrar riqueza. Y cuando vinieron a tener esta prosperidad, poco a poquito se fueron alejando de Dios y se olvidaron de perfeccionar su santidad. Pero tenemos el caso de Job, que fue de rico a pobre. Y para este hombre la pobreza fue la fortuna. Para este hombre la pobreza fue la riqueza. Este hombre me recuerda mucho a aquella iglesia en el libro de Apocalipsis, la cual era perseguida, ¿se acuerdan? Aquella iglesia que era pobre en lo material, pero ¿qué le dice Cristo? Eres pobre, pero rica. ¿Y por qué era rica? Porque a pesar de su persecución, a pesar de su pobreza, a pesar de sus calamidades, fueron fieles hasta la muerte. Pero también me acuerdo de la Odisea, hermanos. Aquella iglesia que fue vomitada de la boca de nuestro Señor Jesucristo, porque tenía un cristianismo compartido, hermanos. ¿Y sabe por qué Cristo viene a usar ese ejemplo? Porque esta iglesia tenía, según los historiadores, aquella idea errónea de que la prosperidad monetaria y la prosperidad material era una señal de la bendición divina. De que por cuanto eran una congregación que estaban estables monetariamente, por cuanto era una congregación de que vivían en una parte de la región donde había mucho tránsito de negocio, eran ellos ricamente bendecidos por Dios. Estaban usando su prosperidad material como alguna forma de regla para medir el triunfo en Cristo. Pero Cristo viene y les dice, pero tú eres pobre, enferma, desnuda y ciega. Qué increíble que aquella congregación materialmente pobre era rica para Cristo y aquella congregación materialmente rica era pobre para Cristo. Lo bueno no siempre es bueno y lo malo no siempre es malo, hermanos. Y este es el lema de Job. Lo que pudo haber derrotado y derrumbado a Job, hermanos, inmediatamente. Lo que lamentablemente, hermanos, ha derrumbado y ha derrotado a muchos de nuestros hermanos, incluso aún después de estas tormentas. Para Job, hermanos, en vez de ser una piedra de tropiezo, fue una escala hacia la perfección. Hermanos, nosotros debemos de entender
De aquella pregunta de los discípulos cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Y por qué hacían esa pregunta? Porque estaba ciego. Juan capítulo 9, versículos 1 al 2. Que ese misticismo, hermanos, viene a negar lo que Eclesiastés 7:14 nos está enseñando. Acuérdense una vez más que Eclesiastés está hablando de los asuntos de la vida aquí, en la tierra. Lo cual entonces lo que nos está enseñando es que a veces, hermanos, así es la vida. Dice la canción, no todo es color de rosa. Es posible, hermanos, que el hombre impío prospere monetariamente, como también es posible que el hombre santo lo pierda todo. Pero no siempre tiene que ver porque Dios le dio a uno y le quitó al otro. Esta vida, hermanos, naturalmente se puede prosperar si se trabaja duro. Se puede prosperar si la persona sabe ahorrar bien sus finanzas, si sabe administrar bien sus finanzas. Pero no significa netamente de que es Dios quien está prosperando. Le pongo este pensamiento como una forma de idea a cómo pensar en esto. Piense usted, hermanos, en aquellos mafiosos y en aquellos dirigentes líderes de los carteles. ¿Cuánto tiempo viven en sus grandes mansiones antes de que los pesque la ley? ¿Cómo viven ellos, hermanos, en aquellos grandes carrazos y en aquella comodidad de estar podridos, como decimos en mi país, de dinero? ¿Pudiéramos nosotros decir que a esa persona fue Dios quien le dio esas riquezas? ¿Estaría usted listo o preparado a admitir que Dios bendijo a aquel hombre que le vende drogas a los muchachos? Y sin embargo, vive una vida cómoda debajo del sol, ¿no es así? ¿Se acuerda usted del ejemplo del rico y Lázaro, hermanos, allá en Lucas? Antes de que el rico muriera, hermanos, ¿cómo vivía? ¿Cuál era su estilo de vida? Nos dice la Santa Escritura de que este hombre hacía banquetes con esplendidez todos los días. Este hombre, hermanos, vivía bien cómodamente. Este hombre, hermanos, vivía en la comodidad y el confort de lo material. Pero cuando murió, ¿qué vino a realizar, hermanos? Lo mismo que la iglesia de la Odisea, ¿no? No, eres pobre. No tienes lo suficiente para que te cubra la entrada al seno de Abraham. No, estás enfermo. No tomaste el tiempo para dedicar las medicinas espirituales a tu alma. No, estás ciego. No tuviste quien tomara tu mano y te guiara hacia la luz admirable que puede curar tu ceguedad. Por lo cuarto, estás falto eternamente. ¿Y qué de Lázaro? Hombre que aún los perros lamían sus llagas. Hombre que deseaba saciarse con las migajas que caían de la mesa de aquel hombre. Y cuando aquel hombre en tortura y en llama de fuego, hermanos, le pide el padre Abraham que mande a Lázaro, ¿se acuerda la respuesta del padre Abraham? Tú en tu vida disfrutaste tus bienes y sus males. Pero el que estuvo en lo malo materialmente se le dio entrada al seno de Abraham. Y el que estuvo en lo bueno materialmente se encontró en una llama de fuego torturado. ¿Pudiera el rico culpar a Dios por esto? ¿Pudiera el rico decirle a nuestro Dios, tú me diste estas riquezas, tú me diste esta vida, tú fuiste el que me permitió vivir en banquetes espléndidos, ¿por qué ahora estoy yo pagando por mi riqueza? Es que no fue tu riqueza la que te perdió el alma. Como dice en aquella parábola, no fuiste rico para con Dios. Hermanos, el apóstol Pablo en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, nos enseña que sí es posible, al igual que el libro de Job, sí es posible tener, mejor dicho, ganancias en esta tierra, tener posesiones en esta tierra y también poder guardar una vida santa y perfecta delante de Dios.
Y miramos que ahí en la primera carta de Timoteo capítulo 6, el apóstol Pablo, dándole instrucciones a su hijo en la fe, Timoteo, le dice que le diga a los ricos de ese siglo, de que no olviden la misericordia y que no se olviden de ser ricos para con Dios. De que sus riquezas materiales no vengan a ser lazos para ellos de tenerles en este mundo. ¿Sabe, hermanos? Quizás si uno de los errores o una de las áreas de debilidad para Job, hermanos. ¿Vamos a comer después de esto, hermano? Porque si sí, pues tengo como unos 15 minutos más, ¿no? No me dieron respuesta, hermanos. Rápidamente. Job, hermanos, tuvo que tener él una perfección, hermanos, en el hecho de que sí, necesitaba refinarse algo en él. Vaya conmigo a la primera carta de Pedro, hermanos. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Primero le quiero leer el versículo 12 y 13, y después brincaremos hasta el versículo 18. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahora vamos a ir al 18. Bueno, 17 y 18 y 19 dicen: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esto fue, hermanos, lo que vino a hacer Job. Esto era, hermanos, lo que Job necesitaba para poder ser pulido y presionado como aquel diamante cuando es sacado de la tierra. Cuando el diamante que usted viene a admirar, que es pulido y hermoso y precioso, es por las toneladas de presión que se ponen para remover aquello impuro y aquella piedra. Y miramos, hermanos, de que aquí es lo que se nos está demostrando a usted y a mí. Mire que dice que vamos a ser sorprendidos, no deberíamos estar sorprendidos por pruebas de fuego. El fuego en la Biblia, hermanos, por lo regular se usa con dos motivos: o para purificar o para destruir. Y en el caso que lo usa el apóstol Pedro, es para ambas cosas, porque nos está refinando la fe, nos está reforzando nuestra vida en Cristo y nos está purificando de aquellas cosas materiales que nos quieren anclar en esta tierra. Porque eso dice Cristo en aquel gran sermón del monte, que no hagamos tesoros aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Y dice el proverbista, capítulo 4, versículos 1 al 6, que del corazón mana los asuntos de la vida. Hermanos, todo lo que perdió Job, deberíamos de verlo como una bendición. El título sugiere algo malo, pero para Job fue una bendición, porque lo refinó, perfeccionado aún más. ¿Y cómo lo logró? A través del desafío que la vida le presentó. Porque él encomendó su alma al Creador y nunca sacrificó su integridad por su pérdida material. ¿Qué debe de usted y yo considerar cuando llegue la calamidad? Y va a llegar, porque Eclesiastés 3 nos promete esto: hay tiempo de reír como hay tiempo de llorar. Pero no todo es malo, así como la risa es bienvenida. A veces los problemas y la pérdida, hermanos, son para volvernos a regresar a la realidad y hacernos acercarnos más a Dios, porque como nuestro hermano dijo, y amén, hermano Willy, aún dentro de la calamidad, Dios está con nosotros.
Y eso solo es una bendición si lo tenemos presentes, especialmente en el momento más difícil de nuestra vida. Si usted viene a olvidar eso, entonces aún tiene mucho terreno que avanzar. Porque nosotros somos infieles, pero Dios, aún en nuestra infidelidad, permanece fiel. Que Dios bendiga su palabra.